Muy buenos días a todos, buen sábado, ¿cómo están? Y ya casi pisándole los talones a esta próxima noche buena les traigo esta pregunta. ¿Qué celebramos en Navidad? Algunos se preguntarán qué tiene que ver el pesebre con Papá Noel. La respuesta es absolutamente nada. Entonces, ¿por qué la Navidad tiene estos dos elementos tan presentes? La Navidad, que en latín se llama Nativitas o Nacimiento, conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén y se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En cambio, se festeja el 7 de enero en la Iglesia Ortodoxa rusa o la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén, que no aceptaron la reforma hecha en el calendario juliano para pasarse al gregoriano, reformado justamente por el Papa Gregorio XIII. Existen varias teorías de cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que surgen de distintos modos de investigar en qué fecha exacta había nacido Jesús de Nazaret. En cuanto a los orígenes de la Navidad, la fecha exacta del nacimiento de Jesús no está registrada ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, o sea, la Biblia, porque era la fecha del solsticio de invierno en el hemisferio norte desde el 21 de diciembre. ¿Qué es un solsticio? Es el momento del año en el cual el Sol se encuentra en uno de los puntos más alejados del ecuador. El recorrido aparente que estaría haciendo el Sol, de nuevo es la Tierra la que se mueve, no es algo circular, sino que es eclíptico, tiene forma ovalada. Entonces, en los puntos que están más alejados, en la parte alargada, cuando está más lejos del ecuador, a eso se denomina solsticio. Y es el momento en el que se da la máxima diferencia de duración entre el día y la noche. En el año hay dos solsticios, el solsticio de verano y el de invierno. Según los evangelios, en San Lucas, de acuerdo a una serie de cálculos, se estima que Jesús nació entre septiembre y octubre. Las escrituras hablan de un montón de actividades circundantes al lugar del nacimiento, como por ejemplo que los pastores estaban cuidando al rebaño al aire libre, y otros datos que dan más o menos una idea del clima y de la época. Entonces, dado el lugar, se puede estimar más o menos que no se estaría tratando de diciembre, sino de septiembre u octubre, porque no hacía tanto frío. Otros cálculos también descartan la fecha del 6 de enero como posible. En un tratado anónimo sobre solsticios y equinoccios, por otras escrituras también, se afirmó que Jesús había sido concebido el 25 de marzo, y si a eso le agregan los 9 meses, da como que nació el 25 de diciembre. También, por otra parte, los romanos celebraban el 25 de diciembre como la fiesta de Natalis Solis Invicti, o el nacimiento del sol invicto, y esto está asociado al nacimiento de Apolo. Pero bueno, el día del solsticio de invierno es la que realmente cobra más peso. Además, cuando se celebraba este solsticio, la gente ocupaba descansar de las guerras, se quedaba en familia, liberaba a los esclavos a modo de descanso anual y se hacían regalos unos a otros como un augurio de prosperidad. Los germanos y los escandinavos también celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, que era un dios nórdico del sol naciente, de la lluvia y de la fertilidad. Ellos en esas fiestas adornaban un árbol de hoja perenne que representa el Yggdrasil, o árbol del universo, y esa es una costumbre que luego se transformó en el árbol de Navidad cuando el cristianismo llega al norte de Europa. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno también durante esa semana tenían esa fecha principal en el 25 de diciembre. Entonces, para hacer más fácil que los romanos se pudieran convertir al cristianismo y aceptar la religión cristiana, al Papa Julio I se le ocurrió festejar en ese mismo día que ellos tenían su celebración, la Navidad. Entonces, más adelante ya el Papa Liberio, para el año 354, lo decreta como el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ahora, la Navidad estuvo prohibida, uno nunca se imaginaría, pero la celebración de la Navidad estuvo prohibida durante la Reforma Protestante. Este fue un movimiento religioso cristiano que empezó en Alemania en el siglo XVI, entre 1517 y 1648 más o menos, y fue iniciado por Martín Lutero. Esta reforma dividió a la Iglesia Católica y se originaron un montón de iglesias denominadas protestantes. También en Inglaterra fue prohibida la celebración de la Navidad durante la Guerra Civil. Eso fue en 1647 y fue por decisión de los gobernantes puritanos.
También en Boston estuvo prohibida la celebración de la Navidad. En Estados Unidos, en Boston, entre 1659 y 1681, era plena época colonial. Pero bueno, había puritanos y también rechazaron la celebración de la Navidad, haciéndola ilegal. Y después, más adelante, si bien no estuvo prohibida, la celebración de la Navidad había caído en desgracia después de la Revolución porque se la consideraba una costumbre inglesa. Alguien que tuvo mucho que ver en recuperar la celebración de la Navidad fue el escritor inglés Charles Dickens. Él escribió un cuento de Navidad en 1843 que tuvo un papel importantísimo porque él justamente en ese libro hacía hincapié en la familia, la buena voluntad, el perdón, la compasión y bueno, y toda esta cosa de celebrar en familia como un momento muy enriquecedor. En cuanto a la celebración litúrgica católica, existe la Misa de Gallo, que es la que se celebra durante la Nochebuena y es justamente a medianoche, y por eso se llama Misa de Gallo, porque en realidad después de eso venía Ad Galli Cantus, o al canto del gallo, el momento en el que Jesús nacía. Y en cuanto a la celebración popular o la parte ya pagana, existe esta figura de Papá Noel o de Santa Claus, que es la representación de San Nicolás. San Nicolás es San Nicolás de Bari, que es donde descansan hoy sus restos. Él fue un obispo, nacido en la actual Turquía, provenía de una familia muy rica, esto ya lo conté el sábado pasado, pero se dedicaba justamente a ayudar a los minusválidos y de ayudar a los niños y de repartir toda su fortuna. Él a los 19 años decidió dedicarse al sacerdocio y entregó toda la fortuna que tenía, no sin antes hacer un montón de obras de bien, como por ejemplo la que le da lugar a la costumbre de poner medias como adorno durante las noches de Navidad. La costumbre de las medias proviene de una ocasión en que las hijas de un campesino muy pobre estaban muy tristes y deprimidas porque pensaban que iban a quedar solteronas para siempre. En aquella época, los padres tenían que pagar una dote al pretendiente que quisiera casarse con sus hijas. Este campesino era terriblemente pobre, entonces las hijas sabían que no había dinero para pagar por sus dotes, con lo cual asumían que nunca se iban a poder casar. Enterado de esto, San Nicolás, que no era santo todavía en ese momento, entró a su casa durante la noche, no por la chimenea, pero entró a su casa, por eso después la leyenda lo hace a Papá Noel entrando por la chimenea. Pero él entra durante la noche a la casa de estas chicas y en unas medias que ellas habían dejado colgadas en el hogar para que se secaran, les dejó monedas de oro y dinero suficiente como para que llegado el momento, ellas tuvieran un fondo como para ser pagado en forma de dote y pudieran casarse. El hecho de que se haya mezclado la historia de Papá Noel con la de la Navidad, en realidad responde a que el interés mayor a nivel social era que en esa fiesta pudieran festejar todos, los creyentes y los no creyentes, que fuera una fiesta para todo el mundo, para el que es católico y va a la Misa de Gallo o se queda en su casa celebrando y todo, y para el que también no tiene creencias religiosas o las tiene menos y de alguna manera quiere también celebrar esa misma fecha. Para mediados del siglo XIX es que se afianza más la costumbre de intercambiarse regalos entre las familias. Y por supuesto después la mercadotecnia, el consumismo, el afán por vender, lo lleva a un nivel de publicidad y de obligación donde no se concibe una Navidad sin intercambiarse regalos. Por esa razón, al día de hoy, la celebración de la Navidad está empapada de un montón de cosas que nada tienen que ver con la verdadera Navidad, con la celebración del nacimiento de Jesús de Nazaret. Igual, por supuesto, está bueno que aunque no sea una celebración religiosa para todo el mundo, que sí para todo el mundo sea un momento de recogimiento, de estar con la familia, de perdonar, de encontrarse, de compartir un plato de comida y de mirar un poquito alrededor también. En cuanto al pesebre, hay muchas familias que no arman arbolito porque justamente es algo totalmente pagano. Las familias que son por ahí muy católicas arman solamente pesebre, el que consiste de la Sagrada Familia, que son María, José y Jesús en el establo, una estrella con una estela que suele colgarse arriba del árbol o arriba del pesebre. Esta estrella fue inventada por San Francisco de Asís. Y después los animales, que son los que supuestamente le daban calor al bebé para que estuviera calentito. Por eso siempre hay una vaca, un burro.
Bueno, después por supuesto también aparecen los 3 Reyes Magos. Uno provenía de Europa, el otro provenía de Asia y el otro provenía de África. Y los animales en los cuales ellos vinieron, que supuestamente eran un caballo, un camello y un elefante, y los regalos que ellos traían porque se habían enterado de que había nacido el Redentor. Igualmente, con un poco de rigor histórico, los Reyes Magos no estaban en el establo el 25 de diciembre, sino que llegaban mucho más tarde porque vinieron viajando después de haberse enterado del nacimiento de Jesús. En cuanto a Papá Noel, los colores que él tenía no eran el rojo, sino que eran verde, marrón, no tenía un color definido, hasta que Harold Sandblom, que era un artista que trabajaba para la parte publicitaria de Coca-Cola, decidió ponerle los colores de Coca-Cola a la ropa de Papá Noel y darle también un aspecto un poco más de viejito nórdico gordito feliz. Entonces de esta manera lo identificó muchísimo más con la marca. Y la historia de Rudolf, el 9º reno, es tierna, porque en realidad Papá Noel tenía 8 renos que tiraban del trineo. Hasta que en un momento Papá Noel se encontró en medio de una tormenta de nieve donde no se veía nada y no se podía avanzar, y se topó con un reno que tenía una nariz redonda de la cual salía luz. Este reno andaba solo porque dentro de su rebaño lo rechazaban porque era raro, porque tenía la nariz redonda y con una luz, y era en realidad una luz que le había puesto un hada. Entonces Papá Noel se conoce con Rudolf y le parece bárbaro que tenga luz en la nariz y lo suma a su rebaño, si se puede decir rebaño de renos, y ahí queda entonces Rudolf como el 9º reno, pero el primero porque es el que va delante de todo, iluminándole el camino a Papá Noel. Bueno, ya vimos que la Navidad en sí no tiene absolutamente nada que ver con Papá Noel, pero sin embargo no hay Navidad sin Papá Noel. Y así termina nuestro segmento por hoy. Yo los dejo, aprovechen de comer todas las cosas ricas que tiene la Navidad y espero tenerlos de vuelta el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.